Hola, mi nombre es Naomi Riofrío, soy estudiante de la Universidad Estatal Amazónica y hoy hablaré de un breve resumen acerca de la lógica molecular de la vida, donde hablaremos del primer capítulo de este libro, que es publicado por Josely Casanova el 5 de marzo del 2013, donde empezaremos con la unidad química de diferentes organismos. Esto nos quiere decir que los organismos vivos se componen de moléculas inanimadas y estas cuando las aislamos para examinarlas tienen exactamente las mismas leyes químicas como físicas que tienen el comportamiento de la materia inanimada, o sea que tanto la materia inanimada como la animada se comprenden y se puede hablar que tienen los mismos componentes. Pero esto no sucede lo mismo en los organismos vivos, ya que poseen atributos extraordinarios que no están presentes en las moléculas inanimadas. También hablaremos de varios temas en cuanto a este tema global que es la lógica molecular de la vida, y en el cual vamos a tratar de dar un breve resumen de los subtemas que tiene. Y uno de esos temas a tratar es la materia viva, que posee diversas características. Esto nos quiere decir que ¿qué es lo que distingue a los organismos vivos de los objetos inanimados? Dice que los organismos vivos son estructuralmente complicados y altamente organizados. Poseen intricadas estructuras internas, contienen muchos tipos de moléculas complejas. Ello contrasta con la materia inanimada como de nuestro entorno. La materia inanimada pueden ser en este caso arcilla, arena, rocas, el agua del mar, que suele consistir en mezclas de compuestos químicas realmente simples. Más o menos para entender, estos inanimados son menos complejos y son más simples que los compuestos animados. También podemos decir que los organismos vivos extraen, transportan y usan energía de su entorno. Eso quiere decir que ellos consumen energía en forma de nutrientes, alimentándose, y también en reacciones químicas o como energía. En este caso también radiante conversor. En este caso conocemos las plantas que realizan la fotosíntesis. También realizan el trabajo mecánico, químico y osmótico y de otras clases. El cambio de la materia inanimada no utiliza esta energía de modo sintáctico. La materia inanimada no utiliza energía y tiende a degradarse y alcanzar un estado más desordenado al establecer un equilibrio químico con su entorno. El tercer atributo de los organismos vivos y más característicos es la capacidad de autorreplicarse y autoensamblarse, que es una propiedad vital para estos organismos animados. Esto quiere decir que estos pueden reproducirse. En cambio, los objetos inanimados sí lo hacen, pero de distinta manera y es un poquito más compleja. Un ejemplo para darlo acerca de los organismos inanimados es que una única célula bacteriana deposita en un medio nutritivo estéril puede generar más de 1.000 millones de células hijas idénticas en 24 horas. Cada una de estas contiene miles y miles de células iguales, que asimismo estas pueden también reproducirse. Algunas características de la materia viva están en una fina sección de tejido muscular vertebrado, vista por el microscopio eléctrico. En ese caso, otro ejemplo claro es que el león utiliza compuestos orgánicos obtenidos de otros alimentos como fuente de energía.
La cebra también los adquiere en este caso del pasto, de los organismos vivos autótrofos. El modo es muy diferente de replicarse en el caso de los objetos inanimados, ya que para ello el contraste con ello, las mezclas de la materia inanimada no presentan ninguna capacidad de desarrollarse y reproducirse en entidades idénticas en masas, en forma y estructura interna. De generación tras generación. La capacidad de autorreplicarse no tiene parangón en el mundo inanimado, pero existe una analogía instructiva en el fenómeno de crecimiento de cristales en disoluciones saturadas. La cristalización multiplica el material que en su estructura de malla tridimensional es idéntico al cristal original que sirve como semilla de crecimiento. Los cristales son mucho menos complejos que los simples de los organismos vivos y su estructura es estática y no es dinámica, como en las células vivas. A pesar de ello, la capacidad de cristales para reproducirse condujo a un físico de nombre Edwin Schwarzschild a proponer un famoso ensayo donde lo tituló ¿Qué es la vida?, que nos dice que el material genético de las células debía tener algunas de las propiedades de un cristal, y la noción tuvo que Stording en 1944, años antes de la llegada de la Edad Moderna. La comprensión de la estructura de los genes describe bastante exacta algunas de las propiedades del ácido desoxirribonucleico en el material genético, donde él da la noción que cada uno de los componentes de un organismo vivo tiene una función específica. Esa afirmación en ciertas estructuras puede ser verdadera, como en las hojas, en los tallos, en el corazón y en los pulmones, sino que también un claro ejemplo de esto son los cloroplastos y las mitocondrias, que pueden trabajar individualmente. También nos dice que la colección de moléculas ejecuta un programa que resulta final, de las cuales es la reproducción del programa y la autoperpetuación, el conjunto de moléculas. El tema es que la bioquímica trata de explicar la vida en términos químicos, donde nos dice que las moléculas que componen los organismos vivos cumplen con todas las leyes familiares a la química, pero también interaccionan entre ellas. De acuerdo con otras series de principios, a lo que nos referimos colectivamente como la lógica molecular de la vida. Estos principios no incluyen leyes de fuerzas o físicas nuevas todavía, pero todavía estas están por descubrirse. Pero estos principios no incluyen las leyes, como ya hablamos de las físicas y nuevas, ya que son un conjunto de relaciones que caracterizan la naturaleza, la función, así como las interacciones de las biomoléculas. Entonces, en esta búsqueda nos dice que el objetivo fundamental de la ciencia de la bioquímica es el determinar de qué modo interactúan fundamentalmente con el conjunto de moléculas inanimadas que constituyen los organismos vivos para mantener y perpetuar la vida. Aunque la bioquímica proporciona conocimientos y aplicaciones prácticas que son importantes para la medicina, agricultura, nutrición e industria, su preocupación última es por lo prodigio de la vida misma. Otro subtema que vamos a tratar es debajo de la diversidad biológica subyace una uniformidad química. Esto nos quiere decir que podemos encontrar semejanza entre algunos organismos.
para dar o enfocarnos en un ejemplo, entre un roble, una águila y una bacteria que crece entre raíces, encontramos algo en común entre ellos. Y esto nos dice que después de unos 100 años de investigación, la bioquímica resulta evidencias que los organismos vivos son notablemente similares, pero en niveles químicos y microscópicos. La bioquímica pretende describir en términos moleculares aquellas estructuras mecánicas y los procesos químicos compartidos por todos los organismos y descifrar los principios organizativos que podemos encontrar en ellos, en los que se basa la vida en todas sus diversas formas. Esto nos quiere dar más o menos a entender que podemos encontrar organismos que se asemejen químicamente en cuanto a sus moléculas. También nos dice que la gama de hábitats en diferentes lugares donde viven estos organismos, desde las aguas termales hasta la tundra árica, desde el intestino animal hasta los dormitorios de colegios mayores, tienen su reflejo en la gama igualmente amplia de adaptaciones bioquímicas específicas. Esto nos quiere decir que también podemos encontrar similitudes en organismos que se adaptan en diferentes hábitats. Estas adaptaciones respetan los organismos, respetan la organización química fundamental compartida por los otros organismos, como ya lo dijimos antes. También nos dice que las generalizaciones son útiles aunque no sean perfectas. De hecho, las excepciones suelen a menudo confirmar las generaciones científicas. Esto ya es más que un análisis científico cuando realizamos este tipo de estudios. Otro subtema es todas las macromoléculas se construyen a partir de un número limitado de compuestos simples. Aquí ya vamos a ver un poquito la comparación y cómo es que de los componentes simples o los inanimados que ya hablamos antes son constituyentes para la formación de los organismos vivos. La mayor parte de los constituyentes moleculares de los sistemas vivos se componen de átomos de carbono unidos a covalente con otros átomos de carbono y con el hidrógeno, oxígeno o nitrógeno. Los componentes orgánicos en la masa molecular que ponemos con iniciales M y R minúscula, menor aproximadamente de 500 daltons, con aminoácidos nucleicos y monosacáridos que sirven como subunidades monoméricas de las proteínas. Otra cosa también importante que encontramos dentro de este resumen de este subtema es que la purificación y característica profunda de todas estas moléculas sería una empresa insuperable si lo fuera por el hecho de que cada clase de macromoléculas, proteínas, aminoácidos, polisacáridos se componen de una serie reducida y común de subunidades monetarias. Esto nos quiere decir que pueden existir variaciones dentro de las moléculas y estas pueden fijarse a una sola función. Producción y consumo de energía en el metabolismo. En la bioquímica la energía es fundamental, ya que gracias a la energía podemos realizar las diferentes actividades de todos los organismos vivos que desempeñamos. Desde un desplazamiento de una bacteria, también podemos tener de un corredor olímpico, la energía que utiliza la luciérgana, también el de la anguila que la consume. Esto es más, para entenderlo, es la energía que consumimos y de dónde la obtenemos.
algo que aclarar es que la podemos obtener de los que son los rayos luz solares, en este caso también las plantas que realizan la fotosíntesis y estas consumen lo que es energía, y los otros organismos también podemos obtener energía mediante el consumo de otros organismos vivos que estos llegarían a ser consumidores. También las células han desarrollado mecanismos altamente eficientes para capturar la energía de la luz solar o para atraer la energía de los combustibles oxidables y también para acoplar la energía obtenida. De este modo, con muchos procesos de consumidores de energía que lo llevan a cabo, como ya lo hablamos antes. Otro tema que vamos a hablar es acerca de los organismos no se encuentran nunca en equilibrio con su entorno. Esto nos quiere decir que los organismos vivos no están en equilibrio con su entorno. La muerte y la putrefacción restaurará el equilibrio. Durante el crecimiento, la energía contiene en los alimentos es utilizada para sintetizar moléculas y para concentrar los iones en su entorno. Cuando el organismo vivo muere, pierde la capacidad para obtener la energía de los alimentos. Sin energía, el cuerpo no puede mantener los gradientes de concentración y tampoco los iones, y estos se empiezan a filtrar hacia el exterior. De modo inexorable, los componentes macromoleculares se descomponen en compuestos más simples. Estos sirven más tarde para consumirlos por organismos de mayor tamaño, y también en este caso ya lo puede consumir el suelo para poder alimentar, en este caso, a bacterias, y estas bacterias que pueden alimentar a las plantas. La composición molecular es un reflejo de un estado estacionario. Nos dice que a pesar de la composición química de un organismo puede mantener prácticamente constante a lo largo del tiempo, la población de moléculas de una célula u organismo se encuentran bien lejos de ser dinámico. Las moléculas se sintetizan y más tarde se segregan mediante reacciones químicas continuas que implican la existencia de un flujo constante de masa, energía y en el sistema, donde nos dice que un ejemplo como la hemoglobina, que está transportando oxígeno desde los pulmones a su cerebro, se sintetiza en el mes pasado. Dentro de un mes se habrán segregado nuevas moléculas de hemoglobina y estas se habrán reemplazado, pero la glucosa que indirigió en la última comida se encuentra ahora circulando por un torrente sanguíneo, que antes que termine el día, estas mismas moléculas de glucosa se habrán convertido en lo que puede ser dióxido de carbono o la grasa, y han reemplazado el suministro fresco de la glucosa. Dice que esta constancia en la concentración no se refleja, por lo tanto es una falta de actividad química de los componentes, sino que es un resultado de un estado estacionario dinámico, que esto podemos tomarlo como que toma un tiempo para realizar su proceso y después continuar haciendo el mismo proceso. Otro tema es los organismos intercambian energía y materia con su entorno. Esto puede decir también llegaría a ser como la obtención de energía, donde nos dice que las células y organismos vivos deben realizar trabajo para permanecer vivos y reproducirse. La síntesis continua de componentes celulares requiere trabajos químicos, la acumulación y retención de sales y diversos componentes orgánicos. La acumulación y retención de sales y diversos componentes orgánicos en contra de la gradiente de concentración implica la realización de trabajo osmótico, la concentración muscular o el movimiento bacteriano representada por un trabajo mecánico, donde nos dice que la bioquímica examina los procesos por los que se extrae, canaliza y consume energía.
por lo que resulta esencial conocer los principios fundamentales de la bioenergía. Más o menos para entender un ejemplo, puede ser un objeto situado en una parte superior de un plano inclinado posee una cierta cantidad de energía potencial. Como resultado de su elevación, tiende a deslizarse espontáneamente por el plano, perdiendo progresivamente su energía potencial al acercarse al suelo. Si el objeto es acoplado con un mecanismo de cuerda y de polea, el movimiento espontáneo hacia abajo puede realizar una cierta cantidad de trabajo de cantidad que nunca será mayor que el cambio de potencia en la posición donde primeramente se podía encontrar. Células y organismos interconvierten diferentes formas de energía. La primera ley de la termodinámica, desarrollada a partir de la física y la química, pero plenamente válida también para sistemas biológicos, describe el principio de conservación de la energía. Esto es que en cualquier proceso físico y químico, la cantidad de energía total de diversos universos permanece constante, aunque en forma puede variar. El flujo de electrones proporciona energía para los organismos vivos. Ese flujo de electrones se efectúa cuesta abajo desde potencias electroquímicas superiores a inferiores, siendo así formalmente análogo al flujo de electrones en el circuito eléctrico alimentado por una batería eléctrica. Prácticamente todos los organismos vivos derivan de la energía directa o indirecta de la energía radiante, que proviene de las reacciones de fusión termonuclear que producen, en este caso, helio. Las células fotosintéticas absorben la energía de la radiación solar y la utilizan para dirigir los electrones desde el agua hasta el dióxido de carbono, dando como compuestos ricos en energía, como el almidón y la sacarosa. Todas estas reacciones que implican un flujo de electrones son reacciones de oxidación y reducción. Así pues, podemos postular otra serie de principios de estado vital, que son las necesidades energéticas de casi todos los organismos, que son cubiertas directa o indirectamente por la energía solar. La transducción y conservación de la energía en las células, que depende del flujo de los electrones en las reacciones de oxidación y de reducción. Otro es que todos los organismos vivos son interdependientes e intercambian energía y materia a través de su entorno. También para realizar esto que hablamos de nuestro entorno, las reacciones químicas que se realizan, también las enzimas nos ayudan a facilitar la secuencia de reacciones químicas. Dice que es la ruptura y formación de enlaces que implican generalmente y de manera previa el doblamiento o estiramiento de los enlaces existentes en las reacciones químicas o los componentes que se están formando, que generalmente un estado de transición de mayor energía libre que reactivos o productos en este caso. Dice que las barreras de acción resultan cruciales para la estabilidad de biomoléculas en los seres vivos, a pesar de que una vez aislados de otros componentes celulares, la mayor parte de las biomoléculas son estables. Durante días o incluso años. También podemos decir que prácticamente las reacciones químicas celulares tienen lugar gracias a las enzimas, ya que estas nos ayudan a facilitar y son catalizadores capaces de provocar un incremento en la velocidad de reacciones químicas
específicas sin consumirse en el proceso. Estas pueden permanecer ahí y no les ocurre nada más que ellas simplemente ayudan a facilitar las reacciones químicas que se producen entre los organismos vivos. La energía podría en el principio obtenerse calentando la mezcla de reacción, pero esa posible no puede completarse en las células vivas. De resaltar bastante importante es que nos dice que la multiplicación de enzimas eleva la eficiencia en las reacciones químicas y también la elevación específica de los sustratos y susceptibilidad a la regulación confieren a las células la capacidad de disminuir selectivamente las barreras de activación. Esta selectiva resulta crucial para la regulación efectiva dentro de las células. El tema es la transferencia de información biológica, donde nos dice que la existencia continua de una especie biológica exige el mantenimiento de la información genética en una forma estable y a la vez que esta información se expresa en un mínimo de errores. Es correcto el almacenamiento y la expresión exacta del mensaje genético que define las especies individuales que se permiten distinguir entre ellas y asegura su continuidad a lo largo de las sucesiones de generaciones. El descubrimiento de la naturaleza química y las estructuras tridimensionales del material genético del ADN se cuentan entre hitos fundamentales de la biología. La secuencia del desoxirribonucleico en este polímero lineal que lleva a codificaciones las industrias para formar los componentes celulares y actúa además como molde para las producciones de moléculas idénticas al ADN que serán distribuidas a partir de la división celular. Otro tema que vamos también a tratar es acerca de la estructura del ADN. ¿Cómo hace posible su recuperación y replicación con fidelidad casi perfecta? Nos dice que la capacidad de las células vivas de preservar su material genético y duplicarlo por su transición a la generación siguiente es el resultado complementario de estructuras entre las dos mitades de una molécula de la unidad básica del ADN, que es un polímero lineal de 4 subunidades monetarias diferentes, como la desoxirribonucleitos, que son una secuencia ordenada lineal muy precisa, donde nos dice que una cadena de ADN se encuentra envuelta alrededor de la otra cadena y estas dos mantienen las bases nitrogenadas como tinina con guanina. La citosina es contenida con la guanina, la tinina con la adenina, la guanina con la citosina. Esto es en cuanto a la cadena del ADN. Y nos dice que en la replicación o reparación enzimática del ADN, una de las cadenas sirve como molde para la construcción de la otra cadena del ADN estructuralmente complementaria. Una cadena que sufre algún daño, alguna cosa o se va a replicar, es una de estas es el molde para producirse la otra y así no se borra ningún tipo de información y es casi perfecta. Antes de producirse la división celular, las dos cadenas de ADN se separan y actúan de molde para la síntesis de otra cadena complementaria, con lo que se generarán dos moléculas de doble hélice idénticas para cada par de hijas. Eso se quiere decir para el pase de información. Si una cadena resulta dañada, la continuidad de información queda asegurada por la otra información presente de la cadena complementaria. Por eso de la una sale el molde de la otra con las mismas bases nitrogenadas y la misma composición. La formación genética está codificada en la secuencia lineal de 4 clases del ADN y la doble hélice del ADN se comporta como un molde interno para su propia replicación y reparación.
Que vamos a hablar es acerca de los cambios en instrucciones hereditarias hacen posible la evolución. Como ya hablamos, dentro de la cadena de ADN encontramos lo que son las bases nitrogenadas y una variación de estas puede producirse cambios evolutivos que pueden ser notables, pero otros cambios que no pueden ser notables y que solo se pueden estar presentes en la información hereditaria o en las moléculas. Dice que una reparación incorrecta de una lesión de una cadena de ADN tiene el mismo efecto y estas pueden producir lo que son las mutaciones que pueden hacer cambios, que pueden cambiar las instrucciones de producción de componentes celulares. Pueden ser en muchos casos como mutaciones como son dañinas e incluso pueden ser letales para el organismo que le pasó esta información. Y también en este caso las enzimas pueden actuar, ya que sabemos que las enzimas simplemente ayudan para acelerar las reacciones químicas y no tienen ningún efecto, pero en este caso, al producirse esta alteración, las enzimas también pueden catalizar incorrectamente y también reaccionar dentro de este cambio de base nitrogenada o cambio de información que hace posible lo que es la evolución. También cuando hablamos de adaptaciones, también puede producirse una evolución en términos moleculares y también físicos. Vamos a hablar acerca de la anatomía molecular, revela relaciones evolutivas, donde nos dice que la bioquímica ha confirmado y aplicado una gran medida sobre la teoría de la evolución de Carlos Linnaeus. Observó similares diferencias anatómicas entre organismos vivos y diseñó el marco de referencias para valorar entre organismos vivos y existentes entre especies diferentes. Charles Darwin también nos colaboró con la hipótesis de la evolución, dando a conocer diferencias evolutivas mediante organismos como fueron los pinzones que él nos dio a conocer mediante estudios que realizó él. También nos dice que la bioquímica ha empezado a revelar la anatomía molecular de las células de especies diferentes, la secuencia de subunidades en los ácidos nucleicos y proteínas y las estructuras tridimensionales de las moléculas individuales del ácido nucleico y las proteínas. Esos ya son los otros componentes que se pueden formar a partir de las proteínas y que forman nuevos compuestos que incluso se los puede encontrar dentro de las células actuando para diferentes funciones. También nos dice que a nivel molecular la evolución es la aparición a lo largo del tiempo de secuencias de diferencias de los nucleicos en los genes. También actualmente se determinan nuevas sucesiones genéticas con frecuencia casi diaria. Con ello, los bioquímicos poseen el repertorio de datos enormes, ricos en información y con el que analizan las relaciones evolutivas y refinan la teoría de la evolución. La bioquímica hace posible el descubrimiento de características unificadoras como toda forma de vida. El libro examina muchas de estas características, los mecanismos de conservación de la energía, de la fotosíntesis, la replicación y los procesos de expresión genética. Luego, una vez que la proteína se ha plegado adoptando la conformidad natativa, puede asociarse de un modo no covalente o otras proteínas o bien con ácidos nucleicos o lípidos que ayudan a formar complejos supramoleculares como cromosomas, ribosomas y membranas. Estos complejos forman en muchas ocasiones por autoensamblaje, donde las moléculas de estos complejos sitios de unión específicos y de alta afinidad por las demás y son capaces de formar espontáneamente complejos funcionales en el medio celular, como las macromoléculas con afinidad específica
Para otras pudentes, autoensamblaje en forma de despliegues supramoleculares. Súper importante que me llamó la atención en lo personal es acerca de las raíces físicas del mundo bioquímico, que podemos ahora resumir en diversos principios que tiene la lógica molecular, donde nos dice que una célula viva es un sistema de moléculas isotérmico e independiente de autoensamblaje, autojusta y autoperpetua, y que extrae energía libre y materias primas de su entorno. Otro nos dice que la energía realiza muchas reacciones consecutivas estimuladas por catalizadores específicos, las enzimas que de ellas mismos se producen. Otra es la célula se mantiene en un estado estacionario dinámico lejos del equilibrio con su entorno. Existe una gran economía de componentes y procesos que consiguen gracias a la regulación de la actividad catalítica de las enzimas clave. También podemos decir que las enzimas tienden a saber dónde tienen que ir para ayudar a estas reacciones a hacerse mucho más rápidas. Entonces son, para mi concepto, mucho más inteligentes. La autorreplicación a lo largo de muchas generaciones hace asegurar la capacidad de autorrepararse del sistema en codificación lineal de la información. La información genética codifica en formas de secuencias subunidades nucleótidas del ADN y el ARN. Especifica la secuencia de aminoácidos de cada proteína individual que en la última instancia determina su estructura tridimensional y su función. Como ya estuvimos hablando antes de la replicación de las cadenas de ADN que se pueden realizar, y una cadena sirve como molde por si acaso sufrió alguna alteración y se puede reparar esta información y puede seguir la secuencia y la información para el nuevo organismo puede mantenerse. Pero también algo que también estaba súper interesante es que una variación de una base nitrogenada puede producir una mutación o una evolución, que se la puede llamar así, solo por el cambio de estas. Dice que un gran número de interacciones débiles no covalentes se estabilizan gracias a la acción cooperativa de las estructuras tridimensionales de las biomoléculas y complejos supramoleculares. Esto ha sido todo lo que puedo hablar acerca de este capítulo, que tuvo muchas cosas interesantes, como en el principio que decía que los organismos vivos están constituidos por los objetos inanimados, que puede ser también otra cosa que también me llamó la atención, es que las cadenas, cuando les ocurre algún tipo de problema o se rompen, tienen una cadena similar que las puede complementar y seguir con el proceso. También hablaba acerca de la obtención de la energía, cómo se obtienen, cómo es el proceso que realizan en los organismos vivos, que decía que la hemoglobina puede pasar a ser dióxido de carbono o puede pasar a ser grasa, o en almidón, o también en otra manera que pudimos observar cómo existen, para mi concepto, dos tipos de energía, que las plantas como lo pueden obtener del sol, y nosotros podemos, o los organismos consumidores pueden obtenerla a partir de otros organismos, y cómo por medio de moléculas pueden reaccionar y producirse energía en cambio como las plantas lo hacen de diferente manera.